Después de la segunda captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, los intereses de los líderes al interior del cártel de Sinaloa empezaron a brotar. Por un lado se encuentran los lazos de sangre del líder, sus hijos. Por el otro, el brazo operativo más importante en la jerarquía de mando, Dámaso López Núñez, quien fue amasando poder desde que ayudó al Chapo en su primer escape de prisión. Al ser capturado nuevamente en Los Mochis, Guzmán Loera echó a andar los mecanismos internos del cártel para buscar quién lo sucedería en el liderazgo de una de las organizaciones más poderosas del mundo en el trasiego de droga. El pasado martes 7, las disputas por dicho liderazgo entre los hijos del Chapo, Iván y Alfredo, y los Dámaso, padre e hijo, dieron muestra de sus diferencias al protagonizar enfrentamientos armados en diferentes municipios de la zona centro de Sinaloa. Las caravanas de camionetas con hombres armados fueron exhibidas en videos de celulares que se subieron a las redes sociales. Los gatilleros se convirtieron en actores principales de una guerra que se cobró la vida de pistoleros y ciudadanos que estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada. Las balaceras fueron registradas en videos que una y otra vez circularon por internet, creando un estado de psicosis en la población, al grado de la inasistencia de una gran parte de los educandos a escuelas en los días siguientes a las balaceras. Mientras las facciones de los Dámaso enfrentan a balazos a los herederos del Chapo Guzmán y el ejército y la marina también trae guerra contra ambos grupos en batallas que se pueden presentar en cualquier punto de Sinaloa, los ciudadanos quedamos en medio de las balaceras, dejando todo a la buena suerte. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy la bienvenida a este programa que hemos denominado En Retrospectiva. Acá en esta parte del país, en Culiacán, Sinaloa, donde estamos transmitiendo este programa, hemos estado inmersos en una violencia que no se había visto desde hace unos años atrás. Precisamente la semana pasada en que estábamos grabando nuestro anterior programa, se presentó una serie de balaceras, una serie de grupos rivales se enfrentaron acá en Sinaloa, en algunos lugares de Sinaloa, muy cercanos a la capital del estado que es Culiacán, y hubo pues una cantidad de muertos en todas estas balaceras muy importantes. Algunos se registraron oficialmente, otros parece ser que no se supo a dónde se los llevaron, pero todo esto que empieza a demostrar que dentro del cártel de Sinaloa, después de que agarraron a Joaquín El Chapo Guzmán, pues todo está revuelto, hay pleitos entre algunas facciones y la violencia se ha desatado en este estado. La psicosis aquí en la ciudadanía pues es latente, se ha visto en redes sociales que se manejan mensajes donde hay gente armada, no vayan a las escuelas, hagan un autotoque de queda. Bueno, es una situación que trataremos en el espacio que tenemos de llevarla hasta usted para que sepa cómo se vive aquí en Sinaloa este problema de vacío de poder en el cártel de Sinaloa. Para eso les presento a mis compañeros y amigos, a quienes también saludo. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Y Martín Durán Romero. Un saludo a la gente que nos ve a través del YouTube y las redes sociales. Le comento, pues hay algunos pues importantes personajes del narcotráfico acá en Sinaloa. Se ha nombrado, por ejemplo, a Aureliano Guzmán, a quien le apodan el Guano, Dámaso López Núñez, a quien le apodan el Licenciado, y por supuesto los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y también un emblema del narcotráfico acá en Sinaloa, que es el Mayo Zambada. Se han presentado balaceras en Villajuárez, en Culiacán, en Nabolato, y créalo, hay una especie de temor, o más bien hay un temor acá en Sinaloa por saber qué es lo que va a pasar en relación a quién sustituye a Joaquín El Chapo Guzmán como el líder de un cártel tan importante como es el cártel de Sinaloa. Alejandro, hace una semana se presentan estos enfrentamientos a plena luz del día, inclusive hubo mucha gente que los grabó,
grabó gente yendo en camionetas armada, grabó cuando estaban pues en pleno combate, ahí con armas de un calibre pues muy importante, y todo esto se da en relación a este vacío de poder que deja Joaquín El Chapo Guzmán, pero también el vacío de poder que tiene el Estado, en donde pues pareciera que aquí el narcotráfico va a arreglar las cosas a su manera, esté quien esté patrullando las calles. Hay un dicho que dice que cuando el gato sale de casa, los ratones hacen fiesta. Y en el caso de la extradición de Joaquín Guzmán Loera, creo que era previsible y se veía inclusive cada vez que caía en prisión se decía que el cártel quedaba huérfano de líder, de autoridad, lo que no ocurría porque estaba en México, y en México desde las cárceles, desde las prisiones, bien se puede dirigir un cártel o una organización criminal. Ahora que está en Estados Unidos, pues sí existe una guerra interna en el cártel de Sinaloa por la disputa del mando supremo. Creo yo que la figura de quien compartía ese poder con el Chapo Guzmán, que es Ismael Zambada García, sufre un deterioro por cuestiones de logística interna, o por cuestiones de que él ya no quiere tampoco ya estar enfrente de nada, o por cuestiones de que está él muy golpeado a raíz de que ha sido uno de los personajes del narco más golpeados en el ámbito familiar. Entonces esta debilidad aporta a la desorganización, al desorden, a la dispersión. Y en Sinaloa lo estamos viendo, ¿no? Damaso López, que era uno de los hombres de todas las confianzas del lugarteniente del Chapo Guzmán, enfrentado contra los hijos del Chapo Guzmán, Jesús Alfredo y Iván Chivaldo, ¿sí? Entonces, es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay guerra en el cártel de Sinaloa internamente, cuando estamos acostumbrados en Sinaloa en ver la confrontación entre cárteles externos al de Sinaloa con el de Sinaloa, ¿no? Ahora estamos viendo en casa. Bueno, en 2008 tuvimos una incisión. Sí, con la incisión de los Beltrán Leiva, exactamente, pero siento que ahora es más doméstica, más acá, más entre familias que en aquel tiempo. Y hay más involucrados, familias más involucradas en esto. En ese entonces nada más eran Beltrán Leiva y todos los demás. Y hay mucho inexperto, mucha gente que va repuntando apenas en el mundo del narcotráfico y que ya quiere comerse el mundo a mordidas, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo. Y hay guerra también del Estado mexicano contra esos grupos en rebeldía. Hay guerra. Y hay muchas guerras que están librando en territorio sinaloense que no sabemos en qué va a parar esto, aparte del baño de sangre en que está el Estado. Vamos a ver qué hace el cártel adentro y qué hace el gobierno fuera para apaciguar esta situación. Y en medio de estos enfrentamientos, tanto del cártel contra cártel y del gobierno contra ellos, pues está la ciudadanía, está todos los pobladores que están pues prácticamente quedan en medio de todas estas disputas. Martín, hay una carta que circuló que mandaron los hijos del Chapo Guzmán, parece ser que su grupo de enlace con las noticias, pues está muy bien dispuesto en ocasiones, como fue aquella vez también que sacaron a deslindarse los mismos hijos del Chapo del ataque a los militares. Ahora se menciona que están en contra de Damaso, se menciona al Guano, se menciona, por supuesto, al Mayo Zambada, pero todo está muy revuelto, ¿Qué es lo que está pasando realmente al interior del cártel de Sinaloa? No, ya lo dijo Alejandro ahorita, sí, ya hoy más que nunca se ve ese vacío de poder, no se había visto con el Chapo aquí en México todavía, en el que estaba preso en Ciudad Juárez, hasta ahorita. Sin embargo, ya había pasado desde el domingo, lunes, antes de lo que culminó con las balaceras en la sindicatura de Villajuárez, aquí a media hora de la capital. Ya había circulado la versión de esta presunta traición, que entre ellos se hablan de traiciones, porque si es que no sé qué tantas lealtades pueden haber en un medio como este,
Pero bueno, los hijos del Chapo hablan de traición, pero ya desde el lunes, desde antes de que saliera la carta con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Porque la carta sale justo al día siguiente después de la balacera de Villa Juárez, y ya venían siguiendo una línea mediática. Yo no sé si realmente son de parte de los hijos del Chapo quienes están manejando. A mí desde ayer me está llegando correos a mi correo manejando las versiones estas, igual como seguimientos, ¿no? Y se nota que es la misma pluma la que está escribiendo estas mismas versiones difundidas a través de los blogs del narco, que eso sí, pues correos anónimos que llegan con información, así la suben y así la difunden. Y es lo que mismo que vi con la carta de Ciro Gómez Leiva, que sin ningún afán crítico, periodístico, que bueno, en uno está también analizar ese tipo de cosas. Bueno, él la difundió y hasta elaboraron ahí un video muy bonito, ¿no? Muy bonitamente elaborado. Sin embargo, yo me pregunté muchas cosas. Primero, Ciro dice que fue en Badiraguato la reunión. La carta en sí, el documento que expuso él, no dice. Y si fue en Badiraguato, ¿por qué hacerla en Badiraguato y promoverla a Dámaso cuando todo Badiraguato es de los Guzmán? No tiene ningún sentido. Era más obvio que fuera en cualquier punto Sí, del Valle de sí, San Lorenzo. cualquier punto del Valle de San Lorenzo, pero yo tampoco creo que estando con estas fricciones, con esta guerra, los hijos del Chapo vayan a territorio comanche tampoco, ni Dámaso vaya a territorio comanche. Yo creo que hubieran elegido un lugar más neutral. Ahora, esa es la principal falla que yo veo en toda esta información que se ha estado difundiendo. Esta información es parte de la guerra sí, de dimes por supuesto, y cada quien vamos a ver las versiones cada quien está bien. Por eso te estoy diciendo que es muy difícil, porque yo creo que cada grupo está tratando de empujar la versión que más le conviene a ellos, ¿no? Para que la opinión pública y también obviamente el gobierno marque una línea también. Ya dentro del liderazgo, ¿no? Ya dejando la información que se ha filtrado, dentro del liderazgo del cártel, ¿qué grupos tienden a mantener mayor control? Pues yo creo que ahorita ninguno, ahorita acá. Es que siempre yo he tenido la hipótesis de que cada grupo controla su propia organización, ¿no? Llámense en Zambada, llámense en Caros Quinteros, y hay muchos otros que son de muy bajo perfil, que si bien no trabajan para ellos, tienen un negocio, son amigos, se conocen. Se habían respetado las zonas. Se respetan, y hasta ahorita sigue pasando lo mismo con muchas otras broncas. Ahora el asunto sí está focalizado, ya es público que el asunto es ahorita entre los Guzmán y los Dámaso, ¿no? Entonces yo no veo a la gente del Mayo Zambada metida en esto. Yo coincido en ese aspecto, porque sería la gran pregunta. Y seguir una guerra total. La gran pregunta de todo esto es exactamente el papel que está jugando Ismael Zambada García, porque él para el gobierno es un factor de unión, de convocatoria y más después de distensión. En este tipo de casos es el Mayo Zambada el que ha operado para que no se desborden las cosas y que no lleguen a ese nivel que han llegado actualmente. Entonces coincido. ¿Por qué el Mayo tendría que acudir a un lugar si no es el lugar de él? O sea, él tendría que ser el convocante, no los otros, ¿no? Entonces tendría que llevarlos a un lugar a platicar en lugar de que a él lo lleven a un lugar a arreglar las cosas. Entonces este papel de conciliador, de interlocutor, de mediador, que el gobierno federal le tiene muy bien asignado al Mayo Zambada y que lo considera como confiable, y lo considera como un capo todavía puro, un capo que no se dedica a otras cuestiones de delincuencia organizada, sino al puro narcotráfico. Entonces, ese papel, si se distorsiona, si se afecta, entonces sí se viene el caos completo, total, dentro del cártel de Sinaloa. Sí, porque mira, esa misma noche del martes pasado se hablaba mucho de rumorología y bueno, fue lo que creó la psicosis, la suspensión de clases en muchísimas zonas, 148 planteles, informó la Secretaría de Coordinación Pública. Pero yo sí veo que si el Mayo también estuviera en guerra, junto con estos mismos grupos que están chocando, fuera una guerra total, y yo creo que sí fuera mucho peor todo el asunto. ¿Por qué? Porque entonces sí son 3 grupos enfrentados entre sí, y pues no habíamos, yo digo que ni el gobierno pudiera contener la violencia, como en el 2008 pasó. Pero ¿no? Entonces todavía se vislumbra un punto de equilibrio en esto,
en el sentido de que las dos facciones que están muy bien focalizadas son estas dos, las de los Damaso con los Guzmán. En el caso de querer dominar, ¿es dominar el cártel en sí o dominar zonas que tenían cada uno de ellos? Yo considero que zonas, al Mayo no le van a pelear. Bueno, ahorita la disputa es por el control del cártel, ¿no? Exactamente como dice Martín, no le van a pelear la jefatura al Mayo Zambada, pero creo yo que sí, de parte de los hijos de Joaquín Guzmán, sí hay un afán por tomar el control también, pero finalmente, en el caso de Sinaloa, concretamente de Sinaloa, pienso que sí sigue teniendo ese mando, por lo menos emblemático, simbólico, el Mayo Zambada, y es una figura que finalmente va a imponerse como factor de encuentro, ¿no? Tal vez siga repartido el territorio de sinaloense como ha estado siempre, o quizás se haga una reorganización, pero va a ser todo el tiempo Ismael Zambada un punto de encuentro ahí, en tanto esté vivo y en tanto esté totalmente consciente, ¿no? de las decisiones que toma. Y cómo no sabemos ahorita a estas alturas, una semana después, que ya hubo alguna negociación o alguna tregua. Porque ya no se ha visto el combate. Bajó de rigor todo esto, ¿no? ¿Quién nos dice que no? Ya ahorita ya hay pactado una tregua. Ahora, digo, ¿no? hay que redimensionar una cosa. El escándalo, el miedo, el terror, no es tanto por los hechos que ocurren, que todo el tiempo han ocurrido en determinados puntos del Estado. Ahora es por la facilidad de ellos mismos y de algunos cibernautas de divulgar eso a través de las redes sociales, ¿no? Son las redes sociales las que han creado esta atmósfera de miedo, de terror. Sí, aparecen estos videos. Bueno, sí existen los hechos en sí existen, pero también ahora la capacidad de se potencializa, verlos en el momento y de verlos masivamente, sin esperar a que salgan los diarios o que lo diga un noticiero, ahora eso es lo que pone a la gente a temblar. Y mucha de esa información es falsa, mucha de esa información está exagerada, mucha de esa información no está pasada por el tamiz de la versión gubernamental, de la versión oficial, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esos grupos de narcotráfico ya entendieron que por ahí está. El mecanismo ese es para meter a la gente terror y todo lo que quieras. ¿Y por qué poner así a la población? Es un mensaje también del control de dominio, de fuerza. Pero también, bueno, también las redes sociales ya funcionan como eso. O sea, cualquiera puede difundir una información falsa. Por ejemplo, salió esa misma noche, circuló una especie de screenshot de un comunicado donde suspendían clases. Era falso, tuvo que salir la CEPIC a informar y a decir que no se suspendían las clases. Aún así, se suspendieron en 148 planteles de toda la zona centro, estamos hablando del sur del municipio y casi todo Navolato, que suspendieron clases. ¿Por qué? Por la nada. Quizá a lo mejor por precaución en Villa Juárez yo hubiera reconocido que sí había que suspenderlas, pero sindicaturas como Costa Rica, El Salado, Quilá, ahí no había pasado nada, ¿no? Pero aquí hay un punto muy importante, Alejandro. La parte que le corresponde al gobierno, a nuestras instituciones, no salen a tiempo a dar una versión, y cuando salen, pues ellos mismos confunden más a la gente. Inclusive el procurador Marco Antonio Higuera Gómez sale diciendo que, bueno, se estaba focalizando en un sector de Sinaloa, pero que no identifican quiénes son. Lleva 6 años, un mes y lo que viene de febrero, en que él no identifica quién opera en el estado de Sinaloa. ¿Cómo no? Cuando son Beltrán Leiva, sí, siempre lo dice. No, por eso, pero este afán de ser un protagonista, en el sentido de no tengo la información, no quiero dar la información, y cualquier cosa que diga, con eso basta. O sea, no sales a informar, sino sales a decir cualquier cosa que se te ocurra. Pues mira, el gobierno local nunca le ha entrado al tema del narcotráfico. Y cuando le ha entrado, lo hace de manera sesgada, como dice Martín, lo vimos en el gobierno anterior.
Y este procurador, pues ya tiene ganas de irse, prisa por irse, desespero por irse hace mucho tiempo. Pues, y está ahí ya nada más porque tiene que estar, porque todavía no lo han nombrado a quien se va a quedar en su lugar. Ahora, creo yo que el gobierno federal sí ha enviado señales de que no viene a jugar guerritas, viene directamente a eliminar, a poner orden, con sus helicópteros, con sus dispositivos teledirigidos. No viene a un juego, ¿no? ¿Contra quién es el juego y contra quién y quién es el favorecido y quién es el perdedor de estos juegos? ¿Quién sabe? Pero por lo pronto creo que se metieron a un territorio que antes poco habían tocado o lo habían tocado por encimita, que es el Valle de San Lorenzo, la zona de Culiacán, la zona emblemática del Mayo Zambada. Ya se metieron ahí. Este es el primer gran daño para el cártel de Sinaloa, ¿sí? Que una zona que es como un santuario del cártel de Sinaloa, de pronto se vea lleno de militares. Y con lo que pasó en Tepic, Nayarit, en estos días también, cualquier momento te dice la Marina, con esas imágenes que también se difunden por todos lados, que en cualquier momento puede llegar en un operativo quirúrgico contra determinados capos de Sinaloa, ¿no? Entonces, prioridad, pongan orden primero ustedes. Y si no ponen orden ustedes, viene el gobierno con toda su fuerza y pone orden. Olvídate que el gobierno local vaya a tratar el tema del narcotráfico, ya está más amiedado que otros ciudadanos, tiene miedo y tiene intereses aparte miedo hay intereses. Entonces, olvidémonos que el gobierno estatal nos va a librar de este problema de seguridad pública, no va a ser el gobierno estatal, va a ser el gobierno federal. Y este gobierno ojalá nos pudiera librar por lo menos de los que nos asaltan en las casas, de los que nos roban en los comercios, de los que te extorsionan, ojalá por lo menos de eso nos librara. Alejandro, hablando del gobierno federal, bueno, nosotros vimos en el 2008 cuando empieza esta ruptura de los Beltrán Leiva, termina el gobierno federal cazando al Barbas, terminan cazando al Barbas literalmente. Toda la fuerza del Estado se fue sobre el abatimiento de este personaje y eso fue claramente visto como el gobierno panista, en este caso de Felipe Calderón, pues fue parte de esa persecución que tenían los Beltrán Leiva. En este caso, el gobierno federal, si alguien no queda a modo del gobierno federal, igual va a salir la Marina a cazar al que no quede. Yo veo una señal, ya a modo de conclusión, veo una señal ahorita muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional. En menos de 4 meses ya es la tercera visita que viene Salvador Cienfuegos. Como dice, yo también veo que ya es esta última vez que vino, desde que vino cuando el asunto de los militares al funeral, sí no vino a jugar. El asunto es que pues todo el mundo está muy infiltrado. Y no va a ser fácil una cacería de estos. Claro. Y para hacer este tipo de cacerías siempre utilizan a la DEA porque quien tiene los mejores informantes de parte de los cárteles, bueno, pues es la DEA, ¿no? O los mismos cárteles que delatan al rival. Por eso, pero a través de la DEA, porque saben que si van a la 9ª zona y entregan una carpeta con información no van a hacer nada. Con eso concluyes tu comentario. Sí. ¿Cuál sería la conclusión de tu comentario? Yo concluyo que lo que más daño nos hace es el miedo, ¿no? El miedo que se está dispersando, sembrando en todas partes a través de las redes sociales. Y con esto no quiero decir que sea menos importante esa conflagración, esa confrontación que existe al interior del cártel. Lo que digo yo es de que esto podría ser un asunto ahí dentro de casa, dentro de ellos mismos, atacándose y exterminándose unos a otros, de no ser que se lleven a gente inocente de por medio. Lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Pero esos choques violentos que se dan en Culiacán, Villa Juárez, en determinados puntos de Sinaloa, se han dado, todo el tiempo han ocurrido, pero ahora con los celulares apuntando de la gente o de ellos mismos grabándose para hacerlo. Situación que también es peligrosa para los mismos que están haciendo este tipo de actividad, ¿no? O sea, de reportero, ¿no? O sea, sí. Ahí, por ejemplo, el de Villa Juárez, que es en la gasolinera, está tomando el video y hay un tanque de gas afuerita de donde está tomando el video y se ve cómo están balaceándose entre camionetas.
Digo, es Se merece un peligroso premio. porque ahí pues está la vida de por medio. Pues sí. Este tipo de pero de reportajes así alguna intencionalidad debe existir ciudadanos. detrás de esas cosas, ¿no? Nadie se juega la vida más porque sí, algo debe de existir ahí y creo yo que, pues que eso no tiene control, ¿no? Todavía los medios de comunicación los podemos mesurar, moderar, pero eso no tiene control y entonces eso es un arma muy peligrosa, quizás a veces está más peligrosa que las ametralladoras que usan los delincuentes. Entonces, ¿qué nos queda? Pues una especie de reflexión, una especie de autoprotección para cuidarnos unos a otros. De otra manera, estamos expuestos. Estamos llegando al final de este programa y es importante para la ciudadanía que tome en cuenta lo que en esta mesa estuvimos platicando. Creo que al ser rebasado totalmente el Estado de Derecho en un lugar como Sinaloa, bueno, pues solo nos queda precisamente eso, cuidarnos entre nosotros y pues ya sabemos más o menos dónde se focaliza todo todos estos grupos que están chocando y que están tratando de llegar a dominar el cártel de Sinaloa. Se fue Guzmán Loera y ahora tenemos que esperar a que alguien retome el control de este cártel, ponga orden en Sinaloa y esperemos que sea rápido porque de veras que de repente si la gente toma estas acciones como una parte muy flagelante para su forma de vida. Gracias por acompañarnos, los invito a que nos apoyen opinando en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego.